Está peligrando, señores, nuevamente la cesantía. Atención a la clase obrera en la República Dominicana. Quieren la cabeza de la cesantía. Nuevamente están pidiendo la modificación de la cesantía. Hace tiempo ya yo vengo diciendo que el gobierno y el sector empresarial tenían un pacto, o hicieron un pacto. Y cuando hablo del sector empresarial, no vaya usted a creer que le estoy hablando del dueño de la tienda o el dueño de la farmacia por la esquina de su casa. No, 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 no. Estoy hablando de esta serie de industrias y grandes empresas que forman este conjunto, donde allí vemos gremios como el CONEA, Sonadores, Copardón, todos ellos comandados, dirigidos por las familias de vistosos apellidos que todos conocemos, y estas familias que se pueden contar con los dedos de las manos, que gobiernan y que mandan en este país. Esos son los empresarios. Cuando yo hablo de empresarios, ya ustedes me pueden entender. Es para resumir, esos empresarios, ¿no? Yo venía diciendo hace tiempo, repito, que se habría dado un pacto. Los empresarios le habrían cedido al gobierno lo de la cesantía. Habrían llegado al acuerdo de, ok, está bien, te dejamos la cesantía, pero a cambio de esto tienes que ponernos a Magín Díaz en el Ministerio de Hacienda, para que sea Magín Díaz quien nos garantice a nosotros nuestros intereses en una reforma fiscal. ¿Y cuáles son esos intereses? Hablamos del sistema parasitario de incentivo que reciben nuestros empresarios para que se hagan más ricos todos los días, que se lo pagamos nosotros, y que es una cantidad de dinero grosera, porque estamos hablando de casi el 5% del PIB, que se lo damos a estos empresarios para que se hagan más ricos. Entonces, Magín Díaz sería el hombre encargado de hacer la reforma fiscal, pasarla por encima de los cacerolazos y garantizarle que esos incentivos no sean tocados. Porque hay que recordar que la pasada intentona de reforma fiscal que fue llevada y presentada por el amigo del presidente de la República, Jochi Vicente, habían unos puntos allí que los empresarios no estaban de acuerdo, ¿eh? Habían unos incentivos allí, no, eran mínimos, ¿no? Esos incentivos, pero que desde Hacienda le decían a los empresarios, oye, a alguito tienen que ceder ustedes, porque ya de por sí una reforma fiscal es una medida impopular. Imagínense ustedes entonces una reforma fiscal que solamente contemple gravámenes para la clase media y que se vea claramente que ustedes los ricos, bueno, no fueron tocados. Y eran cosas mínimas, ¿no? Eran incentivos mínimos que Jochi quería tocar. De entre ellos, lamentablemente, el asunto del cine, ¿no? Pero bien, en esta reforma que Magín tendría la misión de presentarla, el plan, pues, era no tocar eso, ¿eh? No tocar eso. Entonces, el gobierno, por supuesto, dentro de estas dos reformas fiscales, cesantía, habría puesto en la balanza y habría habría llegado al resultado de, bueno, ok, está bien, te damos la reforma fiscal como tú la quieras, te ponemos a tu hombre ahí, un técnico. Recuerden que cuando llegó Magín Díaz al Ministerio de Hacienda, con la sorpresa de todo el mundo, señores, porque estamos hablando de un hombre que trabajó en el partido de oposición y que Luis Abinader sacaba a su amigo de Hacienda para poner a este señor allí, ¿no? Ahí inmediatamente vimos cómo todos los gremios empresariales de este país, de esos empresarios, empezaron a aplaudir esta designación y a felicitar al presidente Luis Abinader por su visión. Por Dios, si lo pusieron ustedes, los mandaron a poner ustedes allí.
Inmediatamente se creó la narrativa mediante a las televisoras, a las radios, a los periódicos que controlan estos mismos grupos de empresarios, los titulares en la narrativa de que Magín Díaz es un técnico, no es un político, como queriendo implantar la idea de que por no ser político, y que eso está en duda, por supuesto, por no ser político, por ser un técnico, entonces este es el hombre que sí puede. Nosotros podemos confiar en que su reforma fiscal la podemos aceptar, ¿no? Porque es un técnico que no es partidario, que no va a beneficiar a un grupo político, sino que como es técnico va a querer hacer un trabajo que sea para el bienestar del colectivo y para él, pues, ponerlo en su currículo como técnico. Nos querían vender eso. Entonces, ¿qué pasó? Ese era el plan. ¿Ok? Los empresarios se supone que iban a dejar de estar pidiendo la cesantía y que se iba a presentar una reforma fiscal. Miren, para que más o menos vayan viendo la cronología de los hechos, vayan entendiendo qué es lo que estoy diciendo, miren. Vamos a empezar. El 15 de julio, reciente, ¿no? 15 de julio, Abinader nombra a Magín Díaz como ministro de Hacienda. Ustedes recordarán, ¿no? Ese mismo día y a la semana siguiente, el gobierno marcó una línea de que la cesantía no se toca y la marca a través de declaraciones del ministro de Trabajo y de la vicepresidenta. Y ahí es importante lo que dice la vicepresidenta. Dice, la cesantía no se toca. Recuerden ustedes que la vicepresidenta es una mujer que tiene, que viene del empresariado, vamos, ¿no? Y ella dice, la cesantía no se toca. Ya Magín Díaz lo habían puesto. Entonces, es lógico pensar, ¿no? Si el pacto era ese, ya, gobierno cumplió. Pusieron a Magín. El gobierno entonces dice, bueno, la cesantía no se toca. Y lo publican así. Pero el 28 de julio, para que ustedes vean, Abinader, el propio presidente ahora dice, la cesantía no se va a tocar. Está confiado porque él cumplió, él le puso a Magín Díaz ahí a los empresarios. Pero ¿qué pasa del 7 al 14 de agosto? Magín Díaz, bueno, antes de eso, antes del 7 al 14 de agosto, ustedes recordarán que el presidente, no sé si fue el mismo día que dijo la cesantía no se va a tocar, pero al presidente le preguntaron, presidente, Magín Díaz ya tiene 2 semanas ahí en el puesto, en Hacienda. Él va a presentar un proyecto de reforma fiscal. O sea, le hicieron la pregunta directamente, a la cual Abinader dijo, señores, no. Nosotros no hemos hablado de reforma fiscal. De hecho, yo ni he hablado con Magín. Bien, pasó. Luego, el 7 al 14 de agosto, Magín Díaz empieza una serie de reuniones con los diferentes gremios. Copardón, Azonadores, el CONET. La prensa lo cubre, pero solamente se limita a decir, bueno, Magín Díaz se está reuniendo con los empresarios para tratar los temas económicos y buscar una vuelta. Creo que algunos periódicos se atrevieron a mencionar la palabra, a hablar de la reforma fiscal, ¿no? Por supuesto. Pero no dieron mayores detalles de los resultados de cada una de esas reuniones. Al final de esa jornada, de esa semana de Magín Díaz reunirse con todos ellos, pues las declaraciones de Magín Díaz sorprendieron a todo el mundo.
Porque lo que se esperaba de allí era lo que, bueno, no, nada, Magín va a decir, señores, vamos a escribir un proyecto de reforma, eso es lo que se esperaba, ¿no? Pero todo lo contrario. Magín Díaz dijo, claro, y lo dijo de una forma que a mí me incomoda a estos políticos y estos funcionarios, que vamos a ser más serios, o sea. Miren lo que dijo Magín Díaz cuando le preguntaron el resultado de las reuniones. Que dijo, no, se va a la reforma. Dice Magín Díaz, pero nosotros, como tomándole el pelo al dominicano, pero nosotros no estamos en reforma fiscal. Como nosotros no hemos hablado de eso. O sea, no es tiempo para reforma fiscal, es tiempo para dinamizar la economía. El presidente Abinader dijo, el presidente Abinader no ha hablado de retomar reforma fiscal ni nada. Yo, ok. Si eso hubiese sido así, cuando le hubiesen preguntado al presidente Abinader sobre si Magín Díaz estaba allí para trabajar una reforma fiscal, el presidente Abinader, ante una pregunta como esa, porque está hablando de reforma fiscal, que no es nada popular, hubiese aprovechado, si realmente es como dice Magín Díaz, que el presidente no había hablado con él eso y que eso no estaba en la mente del presidente de la República inmediatamente iba a decir, pero no, señor, nosotros no hemos hablado de reforma fiscal. La reforma fiscal, yo dije que yo no he puesto ese tema, no pienso introducir ese tema por ahora. Eso es lo que hubiese dicho el presidente, pero no. Recuerden, ese pacto estaba allí. La cesantía no se iba a tocar, la reforma fiscal iba redactada por Magín Díaz. Pero, después de esa serie de reuniones con los empresarios, pues no. Parece que los empresarios rompieron ellos el pacto. Parece que lo que le presentó Magín Díaz allí lo decepcionó a los empresarios, ¿eh? Y la reforma no va. Y como la reforma no va, inmediatamente que Magín dice eso, que la reforma no va, inmediatamente empezamos a ver a los empresarios nuevamente pidiendo la cabeza de la cesantía. Hoy sale la noticia. El empresariado retoma y endurece su agenda sobre la cesantía. Y entonces aquí piden más de lo que estaban pidiendo antes. Dentro de las modificaciones que están pidiendo, no estaba antes, ahora ellos están pidiendo, primero se mantiene el límite de la cesantía, lo que ellos están pidiendo, de 6 años, ¿no? Que cuando tú cumples 6 años, ya, tú puedes tener 40 años trabajando y si tu empleador te despide, se te van a calcular 6 años nada más. Eso es lo que están pidiendo. Eso se mantiene. Pero aparte de eso, le han agregado de que ustedes saben que actualmente la cesantía se calcula en el momento en que el empleado cumple 3 meses, ¿no? Esos son como los 3 meses de prueba. Allí luego empieza a correr el cálculo de su cesantía, si es despedido. Pues ellos están pidiendo que esos 3 meses se incrementen hasta los 6 meses. Y ustedes saben para qué. Y eso está muy claro. Si eso se da, de que es a partir de los 6 meses donde un empleado tiene derecho a la cesantía si es despedido por su empleador, usted sabe lo que va a pasar, ¿no? Va a haber una rotación y unos despidos cada 5 meses para evitar pagar cesantía. Aparte de eso, esto es que señores, lo quieren todo, ¿eh? Lo quieren todo. Aparte de eso, ellos están pidiendo de que el tiempo el tiempo que tenga el empleador para pagar la cesantía al empleado que ha despedido se ha extendido de 10 días, que es lo que está establecido actualmente, que se ha extendido hasta 3 meses. Es decir, a ti te botan de tu trabajo y el empleador tiene
3 meses para pagarte esos cuartos. Y a ti que te lleve el carajo. Eso atenta contra la dignidad del empleado. Porque estamos hablando de al empleador le dio la gana de votarte. Tú que tienes tus compromisos y te has cuadrado para tu presupuesto y le dio la gana de votarte. Tiene 3 meses para pagarte lo que tiene que pagarte. Pero no solamente se conforman con eso. Es que dicen, bueno, 3 meses y con la posibilidad de que sea también fiado, cheleado. O sea, esto es increíble, señores. Es increíble lo de estos empresarios. Yo le decía a mis compañeros, es que a nosotros nos ha tocado una clase de empresarios, yo creo que de lo peorcito, ¿ah? Porque son hasta brutos. Porque vamos a ver, en una época capitalista como esta, ¿no? Ellos quieren afectar directamente a sus consumidores. Porque vamos a ver, en un sistema capitalista, el empresario tiene a la clase obrera produciéndole riqueza, pero es en sus empresas, pero es esa clase obrera quienes son sus consumidores también. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú afectes de esa forma a tus empleados, que son tus consumidores? Pues van a tener menos poder adquisitivo, amigo empresario. Esto es algo tan básico del comercio y del capitalismo. Pero lo que pasa es que nuestros empresarios están en la Edad Media. Ellos no son capitalistas, ellos son feudalistas. Eso es lo que son ellos, feudalistas, el señor feudal. Y no ven al empleado como un socio estratégico, sino como un siervo. Entonces, imagínense. Son ellos los empresarios que están atentando contra la estabilidad económica de este país. Son ellos. Señores, ¿y cómo van las cosas? Aparentemente ellos se van a salir con la suya. ¿Eh? Aparentemente. Yo no veo a nadie en el gobierno parándosele a esta gente. ¿Eh? Luis Abinader no ha dado muestra de eso para nada. ¿Eh? De enfrentar a esta gente. Imagínense los presidenciables. David Collado lo va a enfrentar esto a los Vicini con este asunto. Esto es insólito. ¿Eh? En un país donde los mismos empresarios muestran números extraordinarios, donde el propio presidente de la República dice que el sector turismo, el sector construcción, que eso está siendo modelo de desarrollo y de prosperidad en la región. Y la parte más importante de la producción o de ese desarrollo, que son los empleados. Miren cómo los quieren tratar, Rosana. Y los empleadores, estos empresarios dicen, no, porque es que nosotros tenemos mucha carga, esa cesantía, lo que tenemos que, un empleado nos cuesta demasiado. Señores, cuando ustedes se van y estudian las estadísticas y estudian los números, se da cuenta de que ese costo por empleado, especialmente cesantía, seguridad social, lo que el empleador tiene que pagar, está muy, pero muy por debajo del promedio en la región. De hecho, para que tengan una idea, un número, la cesantía solamente representa un 5% de lo que ellos tienen del salario. Solamente un 5%. Y hay que acotar que la cesantía es algo que se da si el empleador lo despide a su empleado.
Es decir, que ni siquiera es un dinero que lo tiene seguro el empleado, como en otros países. Porque en otros países, inmediatamente cuando tú cumples 3 meses, que ya eres empleado fijo, que te empieza a correr la cesantía, esa cesantía se te da si tú decides irte. El empleador tiene que darte tu cesantía. Ahora, si el empleador te cancela, entonces el empleador tiene que darte tu cesantía que te toca, pero pagarte 1% más por la penalidad del despido sin justificación, claro. Eso debe estar en muchos países. En Venezuela, por ejemplo, está. Y no está, y bueno, habría que ver si está ahora. Supongo yo que sí, porque es una medida que protege mucho más al obrero. Y en un país donde hay un sistema socialista, pues se supone que tiene que mantenerse. Yo le estoy hablando de que eso estaba en los tiempos de Rafael Caldera, gobierno de derecha. Y estaba esa figura así, se protegía al empleado de esa forma. Y aquí, en vez de abogar, señores, es que lo más inteligente que puede hacer un capitalista de verdad es abogar por el bienestar de esa masa que te genera riquezas a ti y que es la misma que te consume. Lo más inteligente que puede hacer un capitalista. Por eso que yo digo, pero esta gente, ¿qué empresario fue que nos tocó a nosotros? Bueno, vamos a estar pendientes de esto. Y entonces los obreros que cuentan con Pepe Abreu. Y Pepe Abreu haciendo mediatour en los medios. Oh, por Dios. Pepe Abreu haciendo mediatour en los medios tradicionales. Medios tradicionales que son propiedad de los mismos empresarios que quieren quitarle la cesantía a los empleados. Y el señor Pepe Abreu no viene a los programas, a los programas digitales, a los canales de YouTube, ¿no? Que somos los únicos que estamos haciendo un poco de contrapeso contra eso. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza tiene el obrero dominicano? Yo soy José Maracayo. Gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.